Hola, a propósito de la festividad del día de mañana, te quiero compartir que cada tercer domingo de junio en México se celebra el Día del Padre, fecha que año con año se va posicionando entre las festividades más celebradas en el calendario. La paternidad exitosa es un tópico sin resolver, con muchas más dudas que certezas. Por esta razón, charlé con mi querido amigo Genaro León Díaz, quien además es psicoterapeuta, papá de una preciosa señorita y quien ha estudiado a fondo al respecto. Esta fase en la vida de muchos hombres es de suma importancia en la formación de la sociedad. Acompáñame en esta charla. Con ella queremos festejar a los papás de todo México, porque ser padre es una vivencia maravillosa que estoy seguro nunca vamos a olvidar. Por supuesto, no quiero dejar pasar la oportunidad de decirle a mi padre, a don Jorge Luis Benavides, te amo, papá. Este programa también lo hago porque tú eres parte importante de mi vida. Tu tarea como papá dejó huella en mí. Felicidades, viejito. Bienvenidos a tu programa Acceso B. Aquí tú ya tienes tu boleto. Gracias por seguir en sintonía conmigo en Acceso B, tú ya tienes tu boleto. Luis Benavides te saluda y por supuesto me da muchísimo gusto que estés en sintonía. Hoy está conmigo en el estudio un gran personaje al cual yo le agradezco que siempre atienda la invitación que le hacemos. Es psicoterapeuta. En esta etapa de su vida decidió estudiar algo que realmente ayuda a la gente y lo que hemos venido platicando durante muchos programas en Acceso B es de eso, de que abonarle un poquito más a la ciudadanía, a la población a través de este tipo de ejercicios en redes sociales, en estos videos. Pero Genaro no solamente es psicoterapeuta, al cual le agradezco que esté hoy con nosotros, sino que también es ingeniero, ha tenido experiencia en la administración pública y hoy, previo al Día del Padre, en este programa especial, le doy la más cordial bienvenida a Genaro León Díaz. ¿Cómo estás, Genaro? Bienvenido a tu casa. Muchas gracias y gracias por los comentarios. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Fíjate que yo quiero compartir con el público que en días pasados tú hiciste un ejercicio, generalmente Genaro, en diferentes grupos que convivimos, un experto en la materia que vamos a platicar hoy, en el ejercicio de entender la mente humana. Él hizo un ejercicio y nos mandó una publicación, una imagen en donde me llamó mucho la atención porque esa imagen definía, y se las vamos a poner en pantalla, lo que la mayoría de las personas antes teníamos como concepción de la palabra éxito, ¿no? Y él nos mandó un diagrama en donde te voy a pedir, Genaro, que nos expliques, pero nos mandó un diagrama en el sentido de cómo antes veíamos el éxito y lo relacionábamos con el cargo que teníamos o el ingreso que teníamos. Y hoy en día todo ha cambiado. El éxito no se puede medir de esa forma, nos dice ese diagrama, y le vamos a preguntar al psicoterapeuta, al especialista, cómo ha variado esa concepción del éxito y cómo de repente el tener un buen estilo de vida, el poder tener tiempo libre, el poder evidentemente tener un trabajo y que ese trabajo te guste y otras diversificaciones en tu ejercicio del éxito, ha cambiado la mentalidad y hoy por hoy quien se dice exitoso tiene que tener todo un conjunto de variables que permitirían de alguna manera desarrollar al ser humano en plenitud. De eso vamos a hablar y en el marco del Día del Padre también le voy a hacer la pregunta al especialista que hoy nos acompaña, Genaro León Díaz. En el marco del Día del Padre, ¿cómo podemos definir a un papá exitoso hoy en día? Es decir, ¿cuáles son esas circunstancias o esa formación que debería tener el padre exitoso en este 2021? Y de todo esto vamos a hablar, por supuesto. Te invito a que nos acompañes. ¿Cómo ves, Genaro? ¿Cómo pinta esto que estamos planteando como introducción? ¿Cómo me lo empezarías a plantear tú? Bueno, yo creo
que es muy conveniente empezar a plantearlo desde la teoría, primero. Un poco de teoría, porque no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, vamos a hablar de Lev Vygotsky, un ruso de la época antigua, que fue de los pioneros en el desarrollo de la neurociencia, de la neuropsicología. Y él creó un modelo para explicar el desarrollo cognitivo de los niños, que se llama el modelo sociocultural, que está basado en que en realidad somos seres culturales. Cuando nacemos no traemos información, venimos en blanco, página en blanco, como decía el filósofo, la tabula rasa, y el contexto social es el que va escribiendo sobre esa tabla. O sea, vamos aprendiendo sobre las cosas del mundo, sobre los vínculos, incluso sobre el amor en el contexto familiar. Entonces, ser exitoso va a depender de los valores que imponga el contexto familiar. Entonces, no es lo mismo ser exitoso para el concepto de éxito de una persona que vive en Nueva York que a una que vive en Tabasco. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es valorar el éxito. En realidad no podemos poner una tabla, decir, bueno, vas a reunir estos requisitos para que seas una persona exitosa. Podemos platicar sobre lo que creemos que es el éxito y va a depender de los valores que tenga la persona. En el estricto sentido, por ejemplo, hablar del estereotipo de la palabra éxito, si así me lo permites, igual y no, si no es así, corrígeme. En el estricto sentido del estereotipo, la mayoría de las personas cuando escuchan la palabra éxito lo relacionan con el dinero o lo relacionan con el poder. Y sobre todo pues en Tabasco, pues aquí podemos decir muchos ejemplos si queremos hablar de eso. Pero realmente, derivado de lo que tú nos estás platicando y con base a la teoría, ¿cómo plantearle a la gente todo lo que puede llevar esa palabra realmente, ¿no? El éxito, ¿cómo planteárselo? Yo creo que el éxito debe de estar basado en la forma en que disfrutas tu vida, cuando vives con plenitud. ¿De qué sirve? Es una opinión personal, de que tengas mucho dinero y que tengas mucho poder si no estás viviendo de la forma que te gustaría vivir. Y mucha gente vive así. Hay gente que le va muy bien económicamente, pero son infelices. Incluso antes, hace muchos años, en los años 50, 60, se acostumbraba a declamar un poema de Garrigue. Ah, ¿cómo no? Reír llorando, ¿no? Reír llorando, ese de reír llorando. Cuando Garrigue, el payaso que hacía reír y que hacía que todo el pueblo y todos los reyes disfrutaran de su alegría y de su felicidad, él va con un doctor, ¿no? Y cuando le dice, oigan, yo soy un hombre muy triste. Y entonces el doctor le dice en el poema, bueno, ve con Garrigue, porque él hace reír a los reyes, a los pobres, a todos. Y dice, no, pues eso no puedo, porque yo soy Garrigue, ¿no? Entonces ahí, ese poema de reír llorando es bellísimo y explica esta parte del éxito. El éxito es lo que te haga sentirte realizado. Entonces, podríamos plantear que hay aspectos que te pueden servir que tienes que voltear a ver, tienes que mirar para que tengas una vida en plenitud. Fíjate que qué importante es lo que estás diciendo, porque la mayoría de la población diría que vive en un sufrimiento constante porque pues trabaja en algo que quizás no le gusta, porque de alguna manera no tiene el ingreso que él esperaba o ella esperaba. Pero también vemos el otro lado de la moneda, ¿no? Vemos a mucha gente, y de verdad nos topamos con muchas personas que, siendo el papel que esté haciendo, o sea, siendo la razón laboral que esté haciendo, siempre te muestran una sonrisa y siempre dan lo mejor de sí. Cuando vemos a esas personas, podemos entender que ellos tienen éxito y se sienten a gusto en el trabajo que están realizando, sea cual sea la profesión o la realización, porque lo vemos que lo hace de alguna manera a plenitud, resuelve las cosas, lo disfruta.
y eso podría ser también parte de lo que puede llevarle a esa persona a llamarse exitoso en ese papel. Creo que no. Porque ya ves que hay muchos refranes de la cultura popular que dicen, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces tú puedes reír, incluso yo puedo estar en este programa sonriendo y viéndome... y no te gusta. Con una máscara, nos ponemos una máscara aparentando que soy feliz y por dentro estoy triste, ¿no? El éxito tiene que ver con tu felicidad interna, no con que te rías, sino con que vivas en paz, que disfrutes tu vida. Y eso, ¿en qué está relacionado? Y que es algo muy importante y que a veces pocos lo hacemos, o a veces lo hacemos, pero no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, que tiene que ver con el proyecto de vida. Tú tienes que plantearte un proyecto de vida, y ese proyecto de vida comienza con esas preguntas existencialistas que se hacían los griegos, los filósofos de la antigüedad. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? Y ya una vez que tienes todas esas respuestas existenciales, tú puedes plantear cuál es tu proyecto de vida. Y ese proyecto de vida debe estar planteado de una forma ecológica. Es lo que me decías tú hace un momento que platicábamos. Esa forma ecológica es que mi proyecto sea excelente para mí, muy bueno para los míos, para mi familia, y bueno para el mundo, para los demás. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día con el cambio climático, con la pandemia y con todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, yo creo que ya es tiempo que nos pongamos a analizar que no solamente debemos pensar en nosotros, sino también en los demás. Y en esa sintonía, haciendo alusión a ese diagrama que nos enviaste por redes sociales, que vamos a compartir al auditorio, mostraba aquel estereotipo que lo que platicamos, ¿no? Ingreso igual a puesto laboral es igual al éxito, ¿no? O a lo que aspiraba la gente antes. Hoy no, hoy te habla de que un porcentaje es el estilo de vida, un porcentaje es lo que disfrutas, un porcentaje del tiempo libre que tienes, ¿no? Como para tu familia, para los tuyos, lo que tú dices hace un momento. Un porcentaje es todo ese bien común que generas alrededor de lo que haces. Y evidentemente, así como tú lo planteaste en este diagrama, ¿cuál sería el consejo de tu parte para que la gente pudiera entender esto de lo que hablas del éxito? ¿Cuáles serían como que los pasos básicos para que ellos puedan decir, bueno, a partir de hoy me propongo hacer esto y esto y esto para generar esa integridad, esa integralidad del éxito? Sí, es vivir en plenitud. Esto, lo que decías del diagrama, es tener un tiempo para convivir con la naturaleza. A veces nos olvidamos de la convivencia con la naturaleza, nos encerramos en un cuarto, en una oficina y somos productivos o en la actividad laboral y ya no vamos al mar, no vamos al río. Incluso si se puede, es que yo no tengo auto, bueno, ir al parque. Los parques tienen una función, no solamente es para que vayan a jugar los niños. No, claro. Los parques en las ciudades son reservas ecológicas, ¿no? Entonces nosotros tenemos parques que tienen muchos árboles. Entonces ir a disfrutar, a estar en contacto. Incluso hay campos energéticos que se hacen en el cuerpo del hombre, de las personas y también en la vegetación. Y entonces digamos que ahí en un parque con mucha vegetación, conviviendo con la naturaleza, también se equilibra tu energía. Y fíjate que todo eso es importante. Y mira, Genaro, yo lo platico de esta forma en el sentido de lo que estamos a punto de vivir el día de mañana, el Día del Padre, en el cual se celebra cada tercer domingo del mes de junio. Y en un contexto donde vivimos... estuvimos de alguna manera el planeta como una pausa por el COVID. Se presentaron nuevos retos como seres humanos ante lo que vivimos y todavía seguimos padeciendo a nivel mundial el tema del COVID. Y obviamente el cambio de los tiempos, las circunstancias y bueno, todo un sinnúmero de cosas. Vale la pena hablar de lo que podría definirse como un padre exitoso, ¿no? Haciendo alusión el Día del Padre que está ya a puertas de vivirlo el día de mañana. Muchos padres van a tener la oportunidad de festejar con sus hijos. Algunos quizás
tendrán que trabajar y demás. Pero en este Día del Padre, Genaro, yo te quería preguntar cómo podríamos imaginar o cómo podemos pensar en la definición de un padre exitoso hoy en día. ¿Cómo lo podrías tú plantear? Bueno, yo creo que primero hay que empezar desde la parte global. El modelo neoliberal, el que se conoce Que es muy de moda hoy, como neoliberalismo, que es el liberalismo a ultranza, era los países que producen muchas cosas en serie y entonces necesitan que haya mucho consumo y entonces nos volvimos consumistas. Entonces, para ser es tener, ¿no? Entonces, nos obligaba a que todos nos dedicáramos a trabajar. En un matrimonio, en una familia, trabaja la mamá y trabaja el papá. Y entonces todos están produciendo dinero y trabajando. Y nos olvidamos de la convivencia familiar, nos olvidamos de la convivencia con la naturaleza, nos olvidamos incluso hacer deportes, practicar hobbies, nos olvidamos de la plática con nuestros amigos, de visitar a nuestros seres queridos, de disfrutar el arte, la cultura. Entonces, ese es un modelo que por eso empezó a caducar en el mundo, porque distorsionó lo que era la vida en comunidad. Empezamos a convertirnos en individualistas, ¿no? Entonces ahorita estamos regresando otra vez al concepto de la comunidad, de pensar no nada más en mí, sino en los otros. Entonces, un padre exitoso, yo creo, de manera personal, creo que un padre es exitoso cuando logra preparar a su hijo para la vida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando su hijo puede ser autoindependiente, autosuficiente, que pueda recurrir al padre para un consejo, pero que él ya pueda, el hijo, pueda estar en el mundo. Liberar los retos que se le presentan. Así es, ese es un padre exitoso. Y fíjate que en ese sentido, hablar de un padre exitoso en hacer que el ser humano que estuvo a su cargo tenga esa autosuficiencia, también implica el lado emocional, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? Porque el niño, cuando se es adulto, pues debe estar preparado para enfrentarse los momentos difíciles de la vida en todo sentido, y en lo emocional, pues no puede ser diferente, ¿no? Y también es un padre exitoso cuando prepara a su hijo para la autosuficiencia y también lo prepara para que sea una persona de bien. O sea, que tenga valores morales. Que contribuya al mundo, por supuesto. Sí, claro, porque tú puedes prepararlo y puedes dedicarse a una actividad ilícita, ¿no? Y entonces puede tener mucho dinero, ser independiente, pero estás creando una amenaza para los suyos para la comunidad. Entonces también hay que ver los valores culturales. Fíjate que hace un momento platicaba yo fuera del aire que en tiempos atrás, Genaro, estas conversaciones no podían profundizarse. Nuestros padres, mi padre, que gracias a Dios todavía lo tengo con vida, a su manera, evidentemente, me fue formando. Yo le agradezco mucho a él, a don Jorge, que lo conocen muy bien en Macuspana, don Jorge Benavides, que incluso él sin saberlo, así lo pienso, él sin saberlo me fue educando de una forma en donde yo vi lo que tenía que aprender a no hacer, ¿no? Pero él quizás en su situación, en su momento, hubiera podido hacer mucho más, en el sentido, si hubiera tenido las herramientas que hoy conocemos a través, por ejemplo, de profesiones como la tuya, de un psicoterapeuta, pudiera haber visto o escuchado o convivido en estas reflexiones que hoy es más común. Como tú dices, hoy el mundo se está abriendo mucho a la comunidad, a regresar a la comunidad en todo este sentido. Yo te pregunto a ti, Genaro, y por cierto, que bien te decían los padres antes, ¿no? Cuando seas tu papá, vas a entender lo que nosotros estamos hoy haciendo por ti, ¿no? Y así es cierto, yo hoy soy papá y veo que mi padre o mis padres, específicamente mi papá, desde su óptica, desde su responsabilidad y su experiencia, pues nos fue formando y pues básicamente nos dieron las herramientas para enfrentar lo que hoy, a mis 36 años, estoy enfrentando diariamente en la vida, ¿no? Entonces yo aspiro a ser un buen padre,
y por eso nace esta pregunta que te hago de cómo definir hoy en día a un padre exitoso en la búsqueda de estos tiempos que vivimos, ¿no? Sí, fíjate, Luis, que nuestros padres y nuestros abuelos vivieron en un mundo donde había mucha estabilidad. En nuestro país hubo un periodo de mucha estabilidad, entonces era válido preparar a los hijos con los valores del presente porque el futuro era muy predecible. Hoy en día eso con la tecnología y todo cambió. Entonces puedes, si tú como padre quieres educar a tus hijos con los valores y los principios y todo lo que te enseñaron tus padres a ti, a lo mejor los estás educando para un mundo que ya no existe. Que ya no existe. Entonces el valor de un padre es poder aprender y reaprender sobre la orientación de sus hijos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Estarse actualizando para poder tener una visión del mundo más o menos que pueda comprenderla, ¿no? Y que pueda entender qué es lo que pasa con los jóvenes. Hoy en día, por ejemplo, cuando yo era joven, y quizá tú, los problemas que teníamos como jóvenes eran problemas de conducta. Que no hacíamos caso, que éramos rebeldes, que te salías en la noche a jugar fútbol a la calle. Hoy en día los jóvenes ya no tienen esos problemas. Los problemas de los jóvenes son la depresión, el suicidio, la ansiedad, la falta de identidad, problemas de identidad sexual, lo que decías tú, porque viven encerrados. Algunos ya ni siquiera practican deportes. Ya no les interesa ir a la playa, a convivir con la naturaleza. Entonces, eso es una herramienta que hoy en día... Sí, como trae beneficios, ha traído muchas cosas perjudiciales. Entonces la sabiduría de un padre es poder convivir con la tecnología desde la parte positiva de la tecnología y orientar a los hijos hacia eso. Y el ejemplo arrastra, Genaro. Hace rato tú me dabas una experiencia que estás realizando con tu hija. Yo te platicaba algo al respecto de mis hijos. Mi hijo el mayor es de 10 años, mi hijo el más chico es de 5 años. Y a mí no se me ha ocurrido ahorita, y corrígeme tú o dame luz, como decimos por ahí, pero yo sigo pensando que el ejemplo arrastra, ¿no? Es decir, lo que tus hijos ven en todo el sentido de lo que tú haces como ser humano, como padre, como profesionista, como compañero de vida, de si estás casado, si estás juntado, si lo que estés haciendo, ¿no? Creo que finalmente ellos se graban eso y de alguna manera les incrusta a ellos un gen, un ADN o un chip para que más adelante ellos, y no sé si sea la palabra tal como copiar, pero sí tener el ejemplo que vieron contigo, no con nosotros. Esta pregunta o reflexión, más bien reflexión que estás haciendo ahora, está muy ligada con la reflexión que hicimos cuando iniciamos esta plática, que hablamos de Lev Vygotsky y el modelo sociocultural, donde él explicaba que los niños son seres culturales, que y la cultura es el entorno, es lo que sucede alrededor, ¿no? Es cómo nos vinculamos, cómo amamos, qué lenguaje hablamos, qué nos gusta disfrutar, como la comida, la música, el baile, las tradiciones. Entonces, nosotros los padres y los maestros, decía Lev Vygotsky, los padres y los maestros somos los mediadores entre los niños y el mundo. Entonces, desde luego que estamos dando ejemplo y desde luego que van a aprender más de nosotros, de lo que nosotros hacemos, que de lo que nosotros decimos. Entonces es muy importante ser un modelo para los hijos. A veces queremos que nos los arreglen los maestros, que lo arregle el psicólogo. Se pone muy de moda, ¿no? Cuando entregan a los hijos en las escuelas. Yo cuando iba, porque ahorita no hemos retomado el tema de la escolaridad normal, pero íbamos a las reuniones de padres y familia, padres y maestros, y ahí nos dábamos cuenta de cuánta crisis había cuando definíamos dentro de esa reunión. No puedo decir que lo hacía yo o que lo hacía mi esposa, pero sí puedo decir que lo escuchaba de otros padres cuando decían que pues ya era bronca de los maestros el que los niños estuvieran en problemas
o en situaciones complicadas dentro del aula. Y no es así, porque finalmente los niños traen de casa, Sí. de alguna manera, las deficiencias que les provoca cierta hiperactividad o les provoca cierto conflicto dentro de su propio entorno, ¿no? Que ya es el escolar, ¿no? De hecho, en la consulta psicológica, cuando comienza la consulta, algunos psicólogos, psicoterapeutas, comienzan investigando sobre el genosociograma, que es digamos, el organigrama de la familia, pero La estructura, ¿no? con información vincular. Y entonces tú observas qué pasó acá en la generación de más arriba, ¿no? En mi tatarabuelo, en mi abuelo, en mis padres, cómo se llevaban ellos, y muchas cosas que nosotros hacemos son repeticiones Los ciclos, ¿no? de la historia sí, que Lo que comúnmente decimos, ¿no? Pobres personas no han roto el ciclo que los traen arrastrando desde hace varios sí, tiempos. pero en realidad, para no llamarle ciclo, no han roto el modelo cultural. Ya. Y entonces tú eres, volviendo a una pregunta que me hiciste, tú eres un padre exitoso cuando preparas a tu hijo para que tu hijo pueda crear su propio modelo. Tomando cosas positivas del modelo tuyo, Claro, del modelo de la mamá, del modelo de sus amigos, De las pero circunstancias que lo que él rodean. tenga la creatividad, o él o ella tenga la creatividad para crear su propio modelo con sus propios valores. Fíjate que eso que platicas es muy importante. A nosotros en Acceso B nos gusta mucho poder contribuir a la gente con este tipo de actividades, de reflexiones, porque, Genaro, acabas de decir algo importante también, el tema psicológico, el tema de la terapia, incluso personal, familiar y demás, pero mucha gente le rehúye ese tema. Es decir, piensa que el ir a estos ejercicios de reflexión y de acompañamiento y de guía, o de alguna manera de organización a la estructura mental que traemos, pues piensan que es como que decir, de que les digan que van a estar locos, ¿no? Que van a estar, que no hay necesidad de eso. Y no, y creo que hoy tenemos que hacer ese ejercicio de reflexión en que cuando necesitamos ayuda, no debemos temer a buscarla, ni a decir que estamos viviendo un tema de ayuda, Sí, ¿no? sí. Tú como psicoterapeuta, ¿cuál sería la recomendación a nuestros padres que nos ven, que es muy importante que lo vayan platicando en esta tarde antes del Día del Padre? Bueno, que vean la salud mental con la misma importancia que se ve la salud física, y que si los padres tienen algún problema existencial, de conducta, en su vínculo, traten de resolverlo. Y si ellos no pueden resolverlo, que acudan con un profesional, porque todo lo que no se resuelva, no porque no se le mire o porque no se hable de ello, desaparece. Eso sí, esas situaciones están permanentemente ahí y se van repitiendo en las generaciones futuras. Sí, y si no se atreve uno a hacer un cambio, ¿no? o a romper con ese esquema cultural, vamos a predestinarnos a seguir repitiendo. Así es lo que decías tú, si los padres somos el modelo, y entonces si yo soy un padre violento, ¿qué crees que va a buscarse mi hija? ¿No? Probablemente un esposo violento, o mi hijo va a ser un esposo violento, ¿no? Entonces tenemos que autoevaluarnos con honestidad y quitarse ya esas ideas limitantes de que no, yo no voy a con un profesional de la salud mental porque yo no estoy loco. No, se trata de querer desarrollarte, ¿no? Y así como estudias un curso de capacitación para aprender a programar, para aprender marketing, también puedes ir a capacitarte en tu vida emocional. Genaro, ¿cuál sería el mejor regalo para ti del Día del Padre que vas a estar mañana? Porque también el público debe saber que aunque se ve joven, es padre todavía, ¿no? Gracias. Recibir un abrazo de mi hija. Un abrazo sin palabras, quizás sin regalo. Un abrazo que exprese todo el amor. Ya lo estás escuchando, para que sepas que cuando lo vayas a sorprender, le vayas a dar toda la alegría que ese domingo, Día del Padre, podemos tener todos los que somos padres, y por supuesto quienes tenemos la fortuna de todavía tener vivo a nuestro Señor Padre, que abrazarles, hacer lo mismo y poder de alguna manera demostrar el cariño y el amor que tenemos en familia, y con eso construir una mejor sociedad. Genaro, te agradezco mucho que estés aquí. Perdón, adelante, voy a agregar algo, y agradecerle a los padres, porque estamos acostumbrados erróneamente a estarlos juzgando. ¿Por qué no hizo esto? Si hubiera hecho esto. No, a los padres
el mayor agradecimiento que siempre les vamos a dar, siempre les vamos a estar diciendo, es que nos dieron la vida. Y que gracias a ellos estamos aquí. Claro. Porque en la edad hay una etapa infantil donde necesitábamos cuidados. A lo mejor nos malcuidaron y todo, pero nos alimentaron y nos tenían ahí. Y gracias a eso estamos hoy aquí. Exactamente. Muchas gracias, y yo le pido a nuestro amigo Emilio Acevedo, que nos está en controles, que nos vayamos despidiendo con las mañanitas para todos los padres de familia, que les agradecemos que nos sintonicen, que ayuden a compartir esta información que estamos de alguna manera platicando con los expertos en el caso de Genaro León Díaz, y que por supuesto el día de mañana, el Día del Padre, disfruten con su familia y que recordemos que el ejemplo es lo que más arrastra. A mi padre Jorge Luis Benavides, muchas felicidades, te quiero mucho y Dios nos da la bendición de poder estar juntos una vez más. Y llegó el mariachi de Calitlán. ¡Sí, señor! Y va para ti, mi viejo. No se tiene nombre cuando no hay un padre, y todo ese orgullo me lo dice a mí. Soy el fruto de aquel árbol que elevó sus ramas muy cerca del cielo para darme vida y todos mis anhelos. Me acarició con sus ramas y bajo su sombra poco a poco fui creciendo. Bendita la obra del que admiro y quiero. Me refiero a ti, mi querido Padre, que siempre tu mano me das con firmeza, y en tu cabellera las nieves reflejas. Tu mirada es triste, pero siempre buena. Me refiero a ti. Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amarguras. Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras. Se le volvieron los años en su rostro una madeja y transformó su sonrisa tan solo por una mueca. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando, dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando. Andador de mil veredas, de pueblos y calles viejas, ¿dónde quedaron sus años? ¿Dónde acabaron sus penas? Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga
andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre